Imagina un día normal en el parque convirtiéndose en una pesadilla. Una niña está jugando cuando un perro policía la ataca de repente por orden del oficial. Lo que sucede a continuación te sorprenderá. Y es solo el comienzo, pero todo cambia cuando su padre, un capitán de policía, interviene para luchar por la justicia. Quédate hasta el final para ver cómo se desarrolla esta historia. No olvides suscribirte y dejar un comentario. Tu apoyo significa mucho para nosotros. El sol de la mañana bañaba el parque con una suave luz dorada que proyectaba largas sombras sobre los campos de hierba. Las familias estaban dispersas por el espacio abierto disfrutando de un fin de semana tranquilo. Las risas de los niños resonaban en el aire mientras los corredores corrían a lo largo del viento, y los senderos y la gente se sentaba en mantas de picnic disfrutando del clima perfecto entre los árboles. Los pájaros cantaban y el aroma de la hierba recién cortada llenaba la brisa. Era el tipo de mañana que hacía que el mundo se sintiera sereno y sin complicaciones en medio de esta escena pacífica. Amelia, de 6 años, una pequeña niña negra de cabello rizado, corría por el césped persiguiendo su avión de juguete. Estaba despreocupada. Sus risas se mezclaban con los sonidos de la naturaleza mientras lanzaba el avión. Avión en el aire una y otra vez observándolo antes de correr tras él no muy lejos. El oficial Mark Wilson, vestido con su impecable uniforme de policía azul, caminaba por un sendero con su gran y musculoso pastor alemán, Zeus. El pelaje liso del perro brillaba bajo el sol y sus orejas se movían con cada sonido y movimiento a su alrededor. Mark se enorgullecía de Zeus. El perro estaba bien entrenado, era obediente y siempre estaba listo para actuar según las órdenes. Representaba el control, algo que Mark valoraba mucho en su papel de oficial de policía, pero mientras Mark caminaba por el sendero su humor no reflejaba la tranquilidad de la mañana. Se sentía separado de la alegría y la paz que llenaban el parque. Cada familia riendo junto a cada niño, jugando libremente, le ponía los nervios. Era como si su felicidad se burlara de la rutina diaria. Se enfrentaba a donde el orden tenía que ser mantenido, y la gente necesitaba seguir las reglas. Él era el ejecutor de esas reglas, y hoy ese papel pesaba mucho sobre él. Mientras sus ojos escaneaban el parque, su mirada se posó en Amelia, que estaba felizmente persiguiendo su avión de juguete por una pequeña colina. Algo en la forma en que se movía libre y sin cuidado lo irritaba. Su mandíbula se tensó mientras la observó. ¿Qué estaba haciendo aquí?, murmuró en voz baja pero llena de un borde de desdén. Zeus, sintiendo el cambio en el humor de su manejador, aguzó las orejas y se concentró en la niña. Sus músculos se tensaron como si estuvieran listos para entrar en acción a la menor orden. La mano de Mark agarró la correa con más fuerza cuando un pensamiento se arraigó en su mente, un pensamiento que no se molestó en cuestionar. Ella no pertenece aquí. La presencia despreocupada de Amelia en el parque, la forma en que se movía riendo sin miedo, despertó algo feo dentro de él. Parecía representar todo lo que Mark quería controlar. La miró fijamente. La frustración crecía mientras ella jugaba, ajena a la tormenta que se formaba detrás de él. Vamos, Mark, le susurró a Zeus, su voz fría y deliberada. Zeus dejó escapar un gruñido bajo, sintiendo la tensión en su manejador. El cuerpo del perro se enroscó como un anillo, músculos tensos, mientras se concentraba en Amelia, que todavía no era consciente del peligro. Amelia, su avión volando por el aire, tropezó y cayó de rodillas cuando lo alcanzó, raspándose piel ligeramente, pero demasiado emocionada por su juego para preocuparse. Se levantó de nuevo sacudiéndose las rodillas y arrojó su juguete de nuevo, riendo mientras volaba más abajo de la colina. Los ojos de Mark se entrecerraron y una retorcida sensación de satisfacción comenzó a construirse en él mientras la miraba. Ahora pensó para sí mismo, esto le enseñará todo bien. Zeus murmuró en voz baja, apenas lo suficientemente fuerte para que alguien lo escuchara. Sigue con esa orden. Mark soltó la correa. Zeus se lanzó hacia adelante. Como un relámpago, sus poderosas piernas lo llevaron a través del campo de hierba en un borrón de movimiento. Su ladrido cortó el aire, pacífico, agudo y fuerte, sorprendiendo a las personas cercanas que habían estado disfrutando de la mañana tranquila. Amelia, ahora concentrada en su juguete, no lo vio venir. En meros segundos, el gran pastor alemán la alcanzó. Se giró en el último momento con los ojos muy abiertos por el terror cuando vio al enorme perro cargando hacia ella, pero fue demasiado tarde. Zeus saltó sobre su pequeño cuerpo tirándola al suelo. Amelia cayó duro sobre la hierba, su cuerpo atrapado bajo el peso del perro gruñón. Sus afilados dientes se hundieron en su pequeño brazo antes de que pudiera gritar. Sus poderosas mandíbulas sosteniéndola mientras luchaba por liberarse. Las lágrimas llenaron sus ojos cuando finalmente logró dejar escapar un grito desesperado y aterrorizado de ayuda. Las personas cercanas se giraron hacia el sonido. Jadeos de horror escaparon de algunos de ellos cuando vieron lo que estaba sucediendo. Una mujer en un banco se cubrió la boca en estado de shock, y un corredor se detuvo a mitad de carrera sacando un teléfono para filmar la escena que se desarrollaba. Susurros y murmullos comenzaron a hacerse más fuertes, formando una pequeña multitud alrededor del caos, pero nadie se movió para ayudar. Aún todos estaban congelados en el lugar por la pura brutalidad de lo que estaba sucediendo. Ayuda, Amelia gritó. Su
Voz temblorosa por el miedo: aquí ayúdenme, pero Mark se quedó quieto mirando desde la distancia con los brazos cruzados sobre su pecho. Su expresión era fría y distante, como si el sufrimiento de la niña no significara nada para él. No hizo ningún movimiento para llamar a Zeus, en cambio sintió una satisfacción retorcida al ver a la niña retorcerse bajo el peso del perro. Se lo merece, pensó para sí mismo justificando sus acciones en su mente. Todos necesitan aprender. Zeus gruñó fuerte, la saliva goteaba de su boca mientras mantenía a Amelia inmovilizada en el suelo, su brazo atrapado en sus mandíbulas. Las lágrimas corrían por el rostro de la niña mientras sollozaba incontrolablemente, su cuerpo temblaba de miedo y dolor. La multitud a su alrededor comenzó a crecer, inquieta. Alguien en la distancia gritó: alguien ayúdela, pero nadie dio un paso adelante todavía. La voz de Amelia se quebró cuando gritó de nuevo, esta vez llamando a la única persona en la que confiaba más que en nadie en el mundo. Papi, gritó su voz desesperada, papi, ayúdame, y desde el otro extremo del parque apareció su padre vestido con su ropa para correr. El capitán David Johnson había salido a trotar por la mañana cuando escuchó el ladrido inconfundible de un perro policía, seguido por el grito que lo heló hasta los huesos. Su corazón se aceleró mientras corría hacia el ruido, el miedo ardía en su pecho mientras rezaba para que no fuera lo que temía. Mientras David corría por la escena ante él, se hizo evidente que su hija estaba inmovilizada en el suelo. Un perro gruñendo la atacaba. Su visión se entrecerró. La rabia y la incredulidad nublaron su mente mientras cargaba hacia adelante. Amelia, gritó, su voz llena de la furia que cortó el aire como una espada. La satisfacción petulante de Mark vaciló en el momento en que vio a David saltar hacia ellos. Lo reconoció de inmediato. David Johnson no era un hombre cualquiera, era el capitán Johnson, un oficial de alto rango en el departamento de policía local, y ahora el padre del niño que estaba siendo mutilado por su perro. David llegó a Amelia en segundos empujando a Zeus con un fuerte empujón. El perro retrocedió gruñendo pero obediente a su adiestrador. David cayó de rodillas y tiró de su sollozante hija en sus brazos, sosteniéndola cerca mientras ella se aferraba a él. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo, su brazo todavía sangrando por la mordedura colgaba flácido a su lado. El corazón de David se apretó al ver el dolor y el terror en sus ojos. Presionó su mano en su brazo tratando de consolarla, mientras su mente corría con furia. David se puso de pie acunando a Amelia protectoramente en un brazo mientras su otra mano apretado en un puño a su lado, giró su mirada hacia Mark. Su rostro era una máscara de rabia fría y controlada. El parque se había vuelto inquietantemente silencioso mientras la gente observaba cómo se desarrollaba la confrontación. ¿Qué diablos te pasa? David rugió, su voz temblaba de ira. ¿Estás enfermo de perseguir a mi hija? Mark se quedó congelado, inseguro de cómo responder. Por primera vez, se dio cuenta de lo mal que había calculado. El capítulo termina con la tensión espesa en el aire. La multitud se acercó y Mark se paró cara a cara con el padre cuya hija acababa de permitir que su perro atacara. El parque ahora era una escena de caos y confusión. Amelia se aferró desesperadamente a su padre, su pequeño cuerpo temblaba en sus brazos mientras los sonidos de sus sollozos llenaban el aire. La vista de su brazo ensangrentado mordido por Zeus envió una ola de furia a través de David. La tensión entre él y Mark era palpable, atrayendo la atención de la creciente multitud que comenzó a susurrar en estado de shock y enojo. David se arrodilló junto a su hija, limpiándose las lágrimas de sus mejillas con una mano mientras su otra mano agarraba firmemente su hombro. Todo su cuerpo temblaba de rabia, cada fibra de su ser gritaba para que arremetiera y exigiera justicia por el horror que su hija acababa de soportar, pero sabía que tenía que controlarse por el bien de Amelia. Revisó su brazo, había profundas heridas punzantes de los dientes del perro, y la piel alrededor de la mordedura ya se estaba hinchando. Amelia hizo una mueca cuando tocó suavemente el área herida, su rostro se contorsionó de dolor. Está bien, cariño, papá está aquí, susurró. Aunque su voz temblaba, estaba tratando de consolarla, pero la ira que burbujeaba debajo de su exterior tranquilo era imposible de ocultar. Su hija había sido atacada y trajo la luz del día, y el hombre responsable estaba parado frente a él como si nada hubiera pasado. David se puso de pie lentamente, entrecerrando los ojos mientras se giraba hacia Mark, que todavía estaba de pie a unos pocos pies de distancia con los brazos cruzados, una mirada de indiferencia en su rostro. ¿Qué diablos estabas pensando? David gruñó en voz baja pero llena de amenaza. Esa es mi hija. Mark permaneció en silencio por un momento, su expresión ilegible, luego se encogió de hombros, su tono frío y distante. Ella estaba actuando sospechosa, dijo, como si eso fuera suficiente para justificar sus acciones. Seguí protocolo. La sangre de David hirvió. Protocolo apretó su puño tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Protocolo repitió su voz levantándose con cada palabra. Llamas, dejando a tu perro mutilar a una niña de 6 años. Protocolo. Amelia, todavía en shock, agarró la
Camisa de su padre con fuerza, su rostro enterrado en su pecho. No entendía el alcance total de lo que acababa de suceder, pero sabía lo suficiente para estar aterrorizada. Podía escuchar la ira en la voz de su padre, sentir la tensión en el aire, y la asustó casi tanto como el perro. Mark dio un pequeño paso hacia adelante, levantando la barbilla ligeramente como para afirmar su autoridad. Estaba haciendo mi trabajo, dijo su voz firme, aunque había un ligero temblor de incertidumbre. Ahora estaba corriendo. Y parecía que estaba tramando algo. David dio un paso hacia él, todavía sosteniendo a Amelia cerca. Su voz era mortalmente tranquila, pero sus ojos ardían con furia. Ella es un niño, no un criminal. Escupió sus palabras afiladas como un cuchillo. Dejaste que tu perro atacara a mi hija, y ahora estás tratando de justificarlo. ¿Qué clase de hombre eres? La multitud a su alrededor se había vuelto más grande, con muchas personas ahora sacando sus teléfonos para grabar la confrontación. Los murmullos de descontento se hacían más fuertes y algunas personas gritaron palabras de apoyo para David. Tiene razón, una mujer gritó desde la multitud. No puedes hacerle eso a una niña, llama a la policía. Alguien más gritó, y la ironía de la declaración no pasó desapercibida para nadie. Mark se movió incómodo, sus ojos se oscurecieron hacia la multitud. No había esperado este tipo de reacción, no había anticipado que la gente se volviera contra él tan rápido. Estaba acostumbrado a ser el que tenía el control, el que hacía cumplir las reglas, pero ahora la situación se estaba saliendo de su control. Zeus todavía estaba de pie al lado de Mark, dejó escapar un gruñido bajo, sintiendo la tensión en el aire. Las orejas del perro estaban hacia atrás, y su cola se movía nerviosamente mientras miraba de Mark a la multitud, y viceversa. La paciencia de David se estaba agotando, todo su cuerpo dolía por la necesidad de proteger a su hija, para asegurarse de que el hombre que le había causado dolor enfrentara las consecuencias. Su voz temblaba con una rabia apenas controlada mientras se acercaba aún más a Mark. Bajaba la voz para que solo él pudiera escuchar. Vas a pagar por esto. Te juro por Dios que no te irás de esto. Mark tragó saliva. No esperaba ser confrontado de esta manera, especialmente no por alguien tan poderoso como David Johnson. Sabía quién era David, un capitán muy respetado en la fuerza policial local, y ahora había cometido el mayor error de su carrera al dejar que su perro atacara a la hija del capitán antes de que Mark pudiera responder. El sonido de las sirenas llenó el aire. La multitud comenzó a separarse cuando un coche patrulla se detuvo y salieron dos oficiales. Sus ojos se abrieron de par en par mientras observaban la escena. El primer oficial, un joven llamado oficial Scott, se acercó con cautela. Su mano descansaba sobre la radio, enganchado a su cinturón. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando entre David, Mark y la multitud. David no dudó, señaló a Mark, y dijo con voz fría: este hombre dejó que su perro atacara a mi hija, la han mordido, necesita atención médica. Sus palabras eran como hielo, y la autoridad en su voz no dejaba lugar a discusión. Los ojos del oficial Scott se abrieron cuando miró a Amelia, su rostro pálido, su brazo todavía sangraba. Tomó su radio inmediatamente. Necesitamos paramédicos en el parque ahora. Un perro policía mordió a un niño. Cuando el oficial pidió ayuda médica, Mark dio un paso adelante, su rostro tenso por la frustración. Fue un accidente, dijo, su voz se elevó a la defensiva. Seguí el procedimiento. David se volvió hacia él, sus ojos ardían de furia. ¿A esto llamas procedimiento? Hizo un gesto hacia Amelia, que ahora estaba sentada en el césped, acunando su brazo herido. Se supone que debes proteger a la gente, no dejar que tu perro ataque a los niños. La tensión en el aire era sofocante y la multitud murmuró en desacuerdo. La gente estaba indignada por lo que habían presenciado y la vista de un niño sangrando. Solo David alimentó su ira uno por uno. La gente en la multitud comenzó a gritar, sus voces llenas de indignación. Debería ser arrestado, alguien gritó. Esto es brutalidad policial. El oficial Scott, al darse cuenta de la gravedad de la situación, se interpuso entre David y Mark. Tenemos que calmarnos, dijo levantando sus manos en un gesto de enchapado. Esperemos a los paramédicos, y luego resolveremos esto. El pecho de David se agitó con una rabia apenas controlada, pero dio un paso atrás al darse cuenta de que intensificar aún más la situación no ayudaría a Amelia. Se arrodilló junto a su hija, apartándole el cabello de la cara mientras se apoyaba contra él, exhausta y dolorida. En cuestión de minutos, el sonido de otra sirena llenó el parque. Cuando llegó una ambulancia, los paramédicos se apresuraron a evaluar rápidamente la condición de Amelia. Uno de ellos, una mujer de mediana edad con una voz tranquila y tranquilizadora, se arrodilló junto a la niña y examinó suavemente su brazo herido. ¿Está bien?, el paramédico le dijo suavemente a David. Tenemos que llevarla al hospital para limpiar la herida y verificar si hay infecciones. Pero ella va a estar bien. David salió de la habitación. Respiración que no se dio cuenta que había estado conteniendo. Asintió agradecido mientras los paramédicos levantaban a Amelia en una camilla preparándose para llevarla al hospital. Mientras comenzaban a llevársela, Amelia giró su rostro con lágrimas en los ojos hacia su padre. Papi, no me dejes, gimió su voz llena de miedo. David le apretó la mano, su desgarrador al verla tan pequeña y frágil. Voy contigo, prometió que estaré allí mismo. Se puso de pie y se giró hacia el oficial.
Scott, su voz firme e inquebrantable, asegúrate de que se le haga responsable de esto, dijo asintiendo hacia Mark, no voy a dejar que esto pase. El oficial Scott asintió con la cara sombría, lo manejaremos, dijo en voz baja, aunque sabía que esto estaba lejos de terminar. Mientras David subía a la ambulancia junto a Amelia, la multitud comenzó a dispersarse, pero el peso de lo que había sucedido permaneció en el aire. Mark se quedó congelado, su confianza sacudida mientras veía la ambulancia alejarse. Por primera vez se dio cuenta de lo mal que había juzgado la situación. El capítulo termina con Mark parado, solo los ojos de la multitud sobre él, y la sensación de que sus acciones no quedarían impunes. La ambulancia desapareció a la vuelta de la esquina, dejando un parque que se había transformado de un santuario pacífico en un campo de batalla de emociones. El oficial Mark Wilson permaneció de pie donde se había enfrentado por última vez a David. Su rostro se convirtió en una máscara tensa de confusión e inquietud. Su perro Zeus se sentó obedientemente a su lado, todavía jadeando por la adrenalina del ataque. La multitud que se había reunido se estaba dispersando lentamente, pero algunas personas se quedaron susurrando entre sí y mirando fijamente a Mark. Los teléfonos estaban apagados, las cámaras estaban grabando y el daño ya estaba hecho. Las palabras de David resonaron en su cabeza, no te alejarás de esto. Trató de mantener la compostura, pero la inquietud que lo carcomía era innegable. Mark miró a su alrededor, a las caras que todavía lo miraban, muchos de ellos con teléfonos apuntando directamente a él. Habían visto todo el ataque, la confrontación, y todo fue capturado en video. Había perdido el control, y ahora todo el mundo lo vería. Para cuando Mark regresó a la comisaría más tarde, esa tarde, el video ya había comenzado a propagarse como un reguero de pólvora en las redes sociales. Las imágenes tomadas por varios testigos fueron reconstruidas desde diferentes ángulos, mostraban todo el incidente con una claridad escalofriante: Amelia, jugando en el parque, Zeus, siendo desatado, el perro atacando a la niña, y la furiosa confrontación de David Johnson con Mark. La narrativa estaba allí, simple y brutal para que todos la vieran. El primer titular de las noticias llegó en cuestión de horas: perro policía ataca a niña de 6 años en un parque público, el padre exige justicia. No pasó mucho tiempo antes de que los hashtags seguidos de #justicia para Amelia y #brutalidad policial pronto fueran tendencia en Twitter. Los medios de comunicación de todo el país recogieron la historia, amplificando la indignación pública. La gente comenzó a comentar expresando su horror e incredulidad de que algo así pudiera pasar, especialmente a un niño. Los videos del incidente se difundieron en todas las plataformas de redes sociales y las secciones de comentarios se inundaron de ira, frustración y gritos de rendición de cuentas. En cuestión de horas la historia se había vuelto viral. David Johnson, mientras tanto, David estaba sentado tranquilamente en la sala de espera del hospital, con las manos entrelazadas en el regazo. El olor estéril del antiséptico llenaba el aire, pero su mente estaba en otra parte. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de apoyo, alertas de noticias y actualizaciones sobre el video. Personas de toda la ciudad e incluso más allá estaban reaccionando a lo que había sucedido, y la demanda pública de justicia crecía minuto a minuto. Pero el enfoque de David estaba en su hija. Había estado caminando de un lado a otro de la sala de espera durante lo que parecían horas, con el corazón pesado por la preocupación. Dentro de la sala de tratamiento, Amelia estaba siendo atendida por médicos que le habían asegurado que estaría bien, pero verla sufriendo, la mirada de terror en sus ojos, estaba grabada a fuego en su memoria, y ninguna cantidad de tranquilidad podría quitarle eso. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de un compañero oficial. Vio el video, todo el distrito hablando de eso, te respaldamos. David miró el mensaje, pero sus pensamientos permanecieron fijos en Amelia. Le había hecho una promesa de protegerla, de mantenerla a salvo, y ahora esa promesa se había roto. La furia que había ardido en él en el parque no se había ido, si acaso, solo se había vuelto más fuerte. Mark Wilson tenía que rendir cuentas por lo que había hecho, no solo por el bien de Amelia, sino por cada niño que podría sufrir un abuso de poder tan imprudente. La puerta de la sala de tratamiento se abrió y una enfermera salió de aquí, expresión tranquila y tranquilizadora. Señor Johnson, llamó suavemente. David se puso de pie de un salto, su corazón latía con fuerza. ¿Cómo está?, preguntó de inmediato. Las palabras salieron en un solo aliento. Está estable, dijo la enfermera ofreciendo una sonrisa reconfortante. Hemos limpiado la herida, y no hay signos de infección. Necesitará algo de tiempo para sanar, pero su hija va a estar bien. El alivio inundó a David como una ola, y exhaló profundamente sintiendo que el peso se levantaba de su pecho. Gracias, dijo su voz tranquila por la emoción. Puedes verla ahora, agregó la enfermera, haciéndose a un lado para dejarlo entrar dentro de la habitación. Amelia yacía en una cama de hospital, su pequeño cuerpo empequeñecido por las mantas que la rodeaban. Su brazo estaba vendado y su rostro estaba pálido, pero miró hacia arriba cuando su padre entró en su casa, ojos cansados, pero aliviados de verlo. Papi, susurró, su voz suave y frágil. David corrió a su lado arrodillándose junto a la cama, y tomó su mano ilesa en la suya. Estoy aquí, cariño, dijo su voz cargada de emoción. No voy a ninguna parte. Amelia apretó su mano débilmente, sus ojos
Revoloteando cerrados mientras el cansancio se apoderaba de él, David se sentó con ella durante un largo rato observándola respirar su mente, repitiendo los eventos del día una y otra vez, el video, la indignación pública, las demandas de justicia, todo estaba empezando a unirse y David sabía que la pelea apenas estaba comenzando. Mientras tanto, en la comisaría, Mark no estaba teniendo una tarde tan tranquila. Tan pronto como cruzó las puertas pudo sentir el cambio en la atmósfera. Oficiales que normalmente lo saludarían con un guiño o una sonrisa apartaron la mirada cuando pasó. Los susurros estaban por todas partes y no necesitaba escuchar con atención para saber de qué se trataba. El video había llegado a la comisaría y ahora sus colegas estaban hablando. Se dirigió directamente al vestuario queriendo evitar las escaleras, pero no pudo evitar la tensión que se había creado en la estación desde que estalló la historia. Dentro del vestuario, un grupo de oficiales ya estaba hablando y susurraban cuando Mark entró en la habitación. Los ojos silenciosos se movieron hacia él y por un momento nadie habló. Mark endureció su rostro sin delatar nada de la inquietud. ¿Sentía algo que quieres decir?, preguntó. Su tono agudo desafió el silencio que se prolongó durante un tiempo demasiado largo antes de que uno de los oficiales, un hombre más joven llamado Oficial Reynolds, se aclarara la garganta. Todos vimos el video. Hombre, dijo. Su voz era baja. No se ve bien. La mandíbula de Mark se tensó. Estaba haciendo mi trabajo. Ella estaba actuando de manera sospechosa. Reynolds levantó una ceja. Claramente no estaba convencido. Ella es una niña de 6 años. ¿De verdad crees que la gente se va a creer eso? Mark lo miró con enojo burbujeando bajo la superficie, no tuvo que dar explicaciones a nadie, había seguido el protocolo, había tomado la decisión correcta, pero la creciente duda en los ojos de sus colegas le dijo que no todos estaban de acuerdo en que el protocolo es el protocolo. Mark se quebró, hice lo que tenía que hacer, la tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo, los otros oficiales intercambiaron miradas inquietas, pero no dijeron nada más. Mark giró sobre sus talones y salió furioso, pero mientras caminaba por la estación, podía sentir que las paredes se cerraban sobre él, el video estaba allí, y no había forma de retractarse, y ahora las mismas personas con las que trabajaba estaban comenzando a cuestionarlo cuando cayó la noche y el video continuó difundiéndose, los llamados a la justicia se hicieron más fuertes, las estaciones de noticias locales comenzaron a informar sobre el incidente y las entrevistas con testigos presenciales pintaron un panorama condenatorio de las acciones de Mark. La gente compartió su indignación en línea, publicando sus propias experiencias con la mala conducta policial y usando el video como un punto de reunión para conversaciones más amplias sobre la responsabilidad y el abuso de poder. Las protestas comenzaron a formarse afuera de la estación de policía, pequeñas al principio, pero crecieron con cada paso. Una hora la gente se reunió, los carteles exigían justicia para Amelia, y la posibilidad de que no hubiera justicia ni paz resonaban en las calles. La presión aumentaba y los superiores de Mark sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que tuvieran que actuar. Esa noche, cuando David se sentó junto a su hija dormida, su teléfono vibró con una nueva notificación. Miró la pantalla y vio un titular de las noticias locales: el departamento de policía lanza una investigación interna sobre el oficial Mark Wilson, luego de un video viral del ataque de un perro. El corazón de David se aceleró cuando leyó el artículo. El departamento estaba abierto en una investigación oficial sobre las acciones de Mark y ahora no había vuelta atrás. Este era el primer paso para responsabilizarlo, pero David sabía que no sería suficiente con investigar. Tenía que haber consecuencias reales por lo que había sucedido. Miró a Amelia con su rostro tranquilo mientras dormía e hizo una promesa silenciosa para sí mismo de que llevaría esto hasta el final. Mark Wilson pagaría por lo que había hecho y se haría justicia no solo por Amelia, sino por todos los niños que alguna vez habían sido tratados injustamente. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad tanto dentro del recinto como a la vista del público. El video había provocado más que solo indignación, había encendido una tormenta de escrutinio sobre todo el departamento de policía. Las protestas fuera del recinto se hicieron más grandes cada día a medida que más personas se unían a los llamados a la justicia para Amelia. La posibilidad de que no haya justicia ni paz resonó en las calles mientras los medios cubrían implacablemente cada desarrollo del caso. Dentro del recinto, la tensión era espesa en el aire. Los oficiales se dedicaron a su trabajo con una sensación de inquietud al saber que el público estaba observando cada uno de sus movimientos. La investigación interna sobre el oficial Mark Wilson se había lanzado oficialmente, y todos sabían que esto no era algo que se pudiera esconder debajo de la alfombra. Demasiados ojos estaban puestos en el departamento ahora y había demasiado en juego. David Johnson, sin embargo, no se contentó con sentarse y esperar a que se desarrollara la investigación. Su hija había sido atacada y estaba decidido a asegurarse de que Mark enfrentara todas las consecuencias de sus acciones.
Había estado en la aplicación de la ley el tiempo suficiente para saber cómo podían ir estas cosas. Las investigaciones internas a veces fracasaban o los oficiales eran reprendidos silenciosamente sin ningún castigo real. Eso no iba a suceder esta vez, no si tenía algo que decir al respecto. David se sentó en su oficina en el precinto revisando archivos e informes decidido a desenterrar todo lo que pudiera encontrar sobre Mark Wilson. No se sorprendió cuando comenzó a cubrir patrones preocupantes. El archivo personal de Mark estaba plagado de quejas, incidentes de fuerza excesiva, acusaciones de mala conducta e informes de comportamiento poco profesional, pero lo que más sorprendió a David fue cuántas de estas quejas habían sido desestimadas silenciosamente o barridas bajo la alfombra. Mientras escaneaba los archivos, comenzó a surgir una imagen. Mark tenía un historial de abuso de poder, pero cada vez que alguien intervenía para protegerlo, encubría los incidentes antes de que pudieran escalar. David sintió una oleada de ira al darse cuenta de lo profunda que era la corrupción. Mark no era solo un oficial rebelde, era un producto de un sistema que le permitió continuar sin consecuencias. David hizo algunas llamadas hablando con oficiales que habían trabajado con Mark. En el pasado la mayoría de ellos dudaban en decir mucho, probablemente temían represalias, pero un oficial, un hombre llamado Paul, se había retirado unos años antes y estaba dispuesto a hablar. Paul había presenciado varios incidentes que involucraban a Mark y había visto de primera mano cómo el sistema lo había protegido. Lo denuncié más de una vez. Paul dijo por teléfono que su voz era ronca mezclada con amargura, pero nunca salió nada de eso. Cada vez que los altos mandos lo barrían bajo la alfombra, decían que era un malentendido o que Mark solo estaba haciendo su trabajo, pero yo sabía mejor que ese hombre es peligroso. David no debería llevar esa placa. El agarre de David se apretó en el teléfono. ¿Por qué no lo sacaban de las calles?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Oficiales como Mark tenían amigos en lugares altos, gente que estaba más preocupada por proteger a los suyos que por hacer lo correcto, no querían la mala prensa. Paul respondió: Mark X ha estado en el departamento por mucho tiempo y tiene conexiones que a la gente no le gusta admitir. Cuando uno de los suyos es un problema, los hace quedar mal, así que siguieron encubriéndolo con la esperanza de que todo se olvidara. David agradeció a Paul por su tiempo y colgó el teléfono. Su mente corría, esto era exactamente lo que necesitaba. La investigación interna ya estaba en marcha, pero ahora tenía evidencia sólida de que el comportamiento de Mark no era un incidente aislado, era parte de un patrón que el departamento había elegido ignorar durante demasiado tiempo. El siguiente paso estaba claro. David necesitaba asegurarse de que esta información llegara a la investigación. No iba a dejar que Mark se escondiera más detrás del sistema. Era hora de rendir cuentas. Mientras tanto, Mark estaba sentado en su propia oficina sintiendo que las paredes se cerraban sobre él. La atmósfera en el precinto había cambiado drásticamente desde que comenzó la investigación. Los oficiales que una vez lo trataron con respeto ahora apenas lo miraban a los ojos. Los susurros que lo seguían por los pasillos se habían vuelto más fuertes y la sensación de aislamiento era sofocante. Mark sabía que estaba en problemas. El video viral había puesto a la opinión pública en su contra y ahora la investigación estaba investigando su pasado. Al principio, había estado seguro de que sus conexiones dentro del departamento lo protegerían como siempre lo habían hecho, pero esta vez era diferente. El público estaba mirando y el departamento no podía permitirse el lujo de dejar pasar esto. Mientras estaba sentado en su escritorio mirando la pila de papeles frente a él, Mark sintió un destello de duda. Durante años había creído que era intocable, que no importaba lo que hiciera, el sistema lo respaldaría, pero ahora, por primera vez, no estaba tan seguro. Un golpe en la puerta de su oficina lo sacó de sus pensamientos. Levantó la vista para ver al oficial Scott de pie en la puerta. Su expresión era ilegible. ¿Tiene un minuto?, Scott preguntó dando un paso. Entró en la habitación sin esperar una respuesta. Mark asintió, aunque tenía una sensación de hundimiento en el estómago. ¿Qué pasa? Scott cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a Mark, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas frente a él. La investigación se está calentando, dijo en voz baja. Han estado revisando tu archivo, no se ve bien. Mark sintió una oleada de ira. No he hecho nada malo. Se puso de pie a la defensiva. Seguí el protocolo. Eso es lo que estamos entrenados para hacer. Scott no se inmutó. Tal vez, pero ya no se trata solo del incidente del parque. Están investigando todo. Cada queja, cada informe. Tienes mucha presión sobre ti y la gente está empezando a hablar. Mark tiene la mandíbula apretada. ¿Gente como quién? SC dudó por un momento antes de responder. Hay un oficial retirado, Paul. Algo ha estado hablando con Johnson. Le contó sobre algunas de las cosas que sacaste en el pasado. La sangre de Mark se heló. Paul siempre había sido una espina en su costado. Siempre tratando de socavarlo. Si Paul hablaba, entonces las cosas eran peores de lo que pensaba.
Va a sacarlo todo a la luz Mark Scott, continuó esto no va a desaparecer tienes que estar preparado para lo que viene Mark, no respondió su mente estaba corriendo tratando de encontrar una manera de salir del lío en el que estaba pero en el fondo sabía que no había una salida fácil las paredes se estaban cerrando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo en casa David, se estaba preparando para la siguiente etapa de la lucha había recopilado todo cada queja, cada informe, cada pieza de evidencia que pudo encontrar contra Mark, todo iba a ser entregado a la investigación interna, y no iba a parar hasta que se hiciera justicia esa noche David, se reunió con el oficial de asuntos internos del departamento, una mujer de mirada aguda llamada Rachel Hayes, ella había sido asignada para dirigir la investigación, y David, se sintió aliviado al ver que ella no era del tipo que se dejaba influenciar por la política o la presión Rachel, era conocida por su enfoque sensato, y David tenía confianza en que ella llegaría al fondo de las cosas mientras estaban sentados en la pequeña oficina estéril en el precinto David, colocó todo lo que había encontrado Rachel escuchó atentamente tomando notas mientras repasamos los detalles, esto no se trata solo de lo que pasó en el parque dijo David con voz firme, pero llena de una intensidad tranquila esto se trata de un patrón de comportamiento un patrón que ha sido ignorado por demasiado tiempo Mark Wilson nunca debió haber podido conservar su placa después de todo lo que ha hecho y ahora mi hija pagó el precio por el fracaso del departamento en actuar, Rachel asintió con la cabeza mientras su bolígrafo se movía rápidamente por el papel nos tomamos esto muy en serio Capitán Johnson, dijo que el departamento ya ha abierto una investigación completa sobre el oficial Wilson, y también estamos investigando su conducta pasada, puedo asegurarle que no dejaremos que esto pase desapercibido David sintió una pequeña sensación de alivio ante sus palabras, pero no estaba listo para celebrar todavía sabía cómo funcionaban estas cosas las investigaciones podían prolongarse durante meses, y a veces terminaban con nada más que una palmadita en la muñeca que no iba a ser suficiente esta vez Mark, tuvo que enfrentar consecuencias reales, Rachel levantó la vista de sus notas su expresión era pensativa has hecho mucho del trabajo preliminar, aquí dijo tocando el archivo frente a ella esto va a ayudar la investigación, pero debes estar preparada para la resistencia Wilson, tiene amigos en lugares altos, esto no va a ser fácil David, la miró fijamente sus ojos duros, no busco nada fácil respondió busco justicia, Rachel, asintió levemente en señal de aprobación antes de ponerse de pie, señalando el final de su reunión, te mantendremos informado a medida que avance la investigación dijo mientras tanto cuida a tu hija te va a necesitar David. Le agradeció y salió de la oficina sintiendo un renovado sentido de determinación la lucha estaba lejos de terminar, pero él estaba listo había pasado toda su carrera luchando por la justicia, y ahora más que nunca estaba decidido a lograrlo mientras conducía a casa esa noche la ciudad a su alrededor parecía más tranquila de lo habitual las protestas se habían calmado por la noche pero David sabía que volverían a reanudarse al día siguiente la gente no iba a dejar pasar esto, y tampoco él. Cuando llegó a casa encontró a Amelia acurrucada en el sofá, su brazo vendado descansaba sobre una almohada. Levantó la vista cuando él entró. Su rostro se iluminó con una pequeña sonrisa. Hola, papi, dijo suavemente. El corazón de David dolió cuando cruzó la habitación y se arrodilló a su lado, apartándole un mechón de cabello de la cara. Hola, cariño, susurró. ¿Cómo te sientes? Amelia se encogió de hombros. Su sonrisa se desvaneció. Todavía duele, admitió. David se inclinó hacia adelante y le besó la frente con suavidad. Lo sé, cariño, pero mejorará, lo prometo. Los ojos de Amelia se encontraron con los de él y, por un momento, David vio un destello del miedo que había experimentado ese día en el parque, pero luego se fue, reemplazado por la fuerza tranquila que siempre había admirado en ella. Nos aseguraremos de que esto nunca vuelva a suceder, dijo con voz firme. Ahora estás a salvo. Amelia asintió y David se sentó a su lado, atrayéndola hacia sus brazos mientras se sentaban juntos. El peso del día comenzó a levantarse un poco, pero David sabía que la lucha era lejos de terminar, todavía quedaba mucho trabajo por hacer. El aire en el recinto estaba cargado de tensión. La audiencia disciplinaria para el oficial Mark Wilson se había convertido en el tema de conversación del departamento, y todos sabían que lo que estaba en juego era más alto que nunca. Las acciones de Mark habían desencadenado una tormenta de indignación pública, y ahora el departamento estaba bajo un intenso escrutinio. La audiencia no se trataba solo de Mark, se trataba de la integridad del departamento y cómo manejaba los casos de mala conducta. David Johnson llegó temprano esa mañana, su corazón latía con anticipación. Hoy era el día en que Mark finalmente enfrentaría las consecuencias de lo que había hecho. David había pasado incontables noches de insomnio pensando en este momento, en pararse frente al panel y exponer su caso, en mostrarle al mundo lo que realmente había sucedido ese día en el parque y, más que nada, había pensado en Amelia. Ella todavía se estaba recuperando tanto física como emocionalmente, pero David estaba decidido a llevar esto a cabo por su bien cuando entró en la sala de audiencias. Los ojos de David encontraron inmediatamente a Mark, que estaba sentado en una mesa larga al otro lado de la habitación.
Mark se veía tenso, su rostro pálido y frunció el ceño. Su abogado era alto. Un hombre de aspecto severo llamado Gerald Foster se sentó a su lado susurrándole suavemente al oído. La confianza habitual de Mark no se veía por ningún lado, y David no pudo evitar sentir una satisfacción sombría al verlo así, pero no se trataba de venganza, se trataba de justicia. David tomó asiento en el extremo opuesto de la habitación junto a su propia abogada, Naomi Clark. Naomi era aguda y decidida, con reputación de ser implacable en la sala del tribunal. David confiaba en ella por completo, sabiendo que lucharía por Amelia con la misma fiereza que él. La sala estaba configurada como una sala de tribunal con un panel de oficiales superiores sentados al frente, listos para escuchar ambos lados del caso. El jefe de policía, un hombre de rostro severo llamado comisionado Wallace, se sentó en el centro flanqueado por otros dos oficiales de alto rango. Wallace tenía reputación de ser justo pero duro y David esperaba que pudiera ver a través de las excusas de Mark. La atmósfera estaba tensa cuando comenzó la audiencia. La sala estaba llena del zumbido bajo de conversaciones susurradas, y varios oficiales estaban parados en la parte de atrás observando cómo se desarrollaban los procedimientos. Los medios de comunicación se habían mantenido fuera, pero todos sabían que el resultado de esta audiencia tendría consecuencias de largo alcance. Wallace abrió los procedimientos con una breve declaración que marcó el tono de lo que sería un proceso largo y agotador. Estamos aquí hoy para revisar las acciones del oficial Mark Wilson a la luz del incidente que ocurrió en el parque. Ambas partes tendrán la oportunidad de presentar su caso, y determinaremos si el oficial Wilson actuó dentro de los límites del protocolo del departamento. Naomi se puso de pie primero. Su expresión era tranquila y serena mientras se dirigía al panel. Hoy demostraremos que las acciones del oficial Wilson no solo fueron imprudentes sino también una clara violación de la política del departamento. La evidencia que presentamos demostrará un patrón de mala conducta que culminó en el uso injustificado de la fuerza contra una niña de 6 años. Hizo un gesto hacia David, quien estaba sentado en silencio a su lado. Sus manos estaban apretadas fuertemente. En su regazo, la hija del capitán Johnson, Amelia, fue víctima de esto ataque y es solo por pura suerte que ella no resultó más gravemente herida. Presentaremos evidencia en video, testimonio de testigos y una revisión exhaustiva del registro disciplinario del oficial Wilson, para demostrar que sus acciones no fueron un incidente aislado. Las palabras de Naomi fueron recibidas con silencio, el peso de su argumento colgando en el aire. Luego procedió a exponer la cronología de los eventos desde ese día, explicando metódicamente lo que había sucedido paso a paso. Cuando fue el turno de David para testificar, se puso de pie lentamente con el corazón acelerado en su pecho. Sabía que este momento era crítico, tenía que hacer que el panel entendiera la profundidad del dolor y el miedo que Amelia había experimentado y la injusticia de lo que le habían hecho. Tomando una respiración profunda, David se dirigió al panel directamente. Lo que sucedió en el parque ese día fue más que un error, comenzó su voz firme pero llena de emoción, fue un abuso de poder. Mi hija de 6 años, fue atacada por un perro policía. No era una amenaza, no estaba haciendo nada malo, solo estaba jugando como cualquier niño lo haría, y sin embargo el oficial Wilson soltó a su perro. David hizo una pausa sintiendo el peso de sus palabras. Amelia estaba aterrorizada, pensó que iba a morir, y cuando confronté al oficial Wilson, no mostró ningún remordimiento, ni siquiera intentó detener al perro. Justificó sus acciones diciendo que mi hija estaba actuando sospechosamente. Una niña de 6 años, actuando sospechosamente. Los miembros del panel intercambiaron miradas, sus rostros sombrío. David podía ver que sus palabras estaban teniendo un impacto, pero aún no había terminado. Tenía que dejar en claro, esto no se trata solo de lo que le pasó a mi hija. David continuó, se trata del sistema que permitió que esto sucediera. El oficial Wilson tiene un largo historial de conducta de señorita, y sin embargo, se le permitió continuar trabajando sin ninguna consecuencia real. Esto podría haberse evitado si el departamento hubiera actuado antes, si hubieran tomado en serio las quejas en su contra. Mi hija no habría tenido que sufrir. David terminó su testimonio con el corazón latiendo en su pecho, se sentó, sus manos temblando ligeramente mientras Naomi le daba un asentimiento realmente tranquilizador. Había hecho lo que tenía que hacer, ahora le tocaba al panel. A continuación, Naomi presentó la evidencia en video. La filmación fue proyectado en una pantalla al frente de la sala, mostrando el momento brutal cuando Zeus atacó a Amelia. El panel observó en silencio mientras se desarrollaba la escena, el perro inmovilizando a la niña en el suelo, sus gritos aterrorizados de ayuda y sus marcas respuesta fría e indiferente. El peso de la evidencia era innegable y la sala se llenó de un pesado silencio. Cuando el video terminó, Naomi siguió con el testimonio de los testigos. Varias personas que habían estado en el parque ese día fueron llamadas al estrado, cada una de ellas contando lo que habían visto. Sus historias eran consistentes. Amelia había estado jugando inocentemente, y no había habido ninguna razón para que Mark soltara su perro contra ella. Un testigo, una madre que había estado sentada cerca con sus propios hijos, describió la escena con vívidos detalles. Su voz temblaba de emoción mientras recordaba los gritos de Amelia. Nunca había visto nada igual. El
Testigo dijo que sus ojos se llenaron de lágrimas, ella era solo una niña, no estaba haciendo nada malo, y ese oficial no le importaba, simplemente dejó que sucediera. Cuando terminaron los testimonios de los testigos, la atmósfera en la sala era sombría, el peso de la evidencia contra Mark fue abrumador y David pudo ver la inquietud en los rostros de los miembros del panel. Luego fue el turno de Gerald Foster de presentar la defensa de Mark. Foster se puso de pie con confianza, su voz suave y serena mientras se dirigía al panel. El oficial Wilson ha servido a este departamento con distinción durante muchos años. Foster comenzó, ha dedicado su vida a proteger a esta comunidad, y su historial habla por sí solo. Lo que sucedió en el parque fue un desafortunado malentendido. El oficial Wilson estaba siguiendo el protocolo como fue entrenado para hacerlo. Foster continuó tratando de poner en duda los motivos de David. También debemos considerar la posibilidad de que los sentimientos personales del capitán Johnson estén influyendo en su juicio. Después de todo, él es el padre de la presunta víctima. ¿Podemos realmente esperar que sea objetivo? En este asunto, David sintió una oleada de ira por las palabras de Foster, pero Naomi puso una mano sobre su brazo recordándole silenciosamente que mantuviera la calma. Foster continuó argumentando que Mark había actuado en interés de la seguridad pública, alegando que el comportamiento de Amelia había generado inquietudes sobre una amenaza potencial. Era un argumento débil, pero Foster lo presentó con confianza, tratando de ver la duda en las mentes del panel. Cuando llamaron a Mark al estrado, su testimonio estuvo lleno de líneas ensayadas y disculpas a medias. Sostuvo que había estado siguiendo el procedimiento, pero sus palabras sonaron huecas frente a la abrumadora evidencia en su contra. El panel escuchó, pero estaba claro que la defensa de Mark se estaba desmoronando. Naomi dio su declaración final reiterando los puntos que había hecho durante la audiencia. No se trata solo de una mala decisión, dijo, se trata de un patrón de comportamiento, un patrón que no se ha controlado durante demasiado tiempo. Las acciones del oficial Wilson no solo fueron imprudentes, sino que también fueron peligrosas. Debería rendir cuentas, no solo por lo que le hizo a Amelia, sino por cada instancia en la que lo hizo. Ha abusado de su poder. Cuando la audiencia se acercaba a su fin, los miembros del panel intercambiaron palabras tranquilas preparándose para deliberar. David se sentó en un silencio intenso, su mente acelerada, mientras esperaba su decisión. Después de lo que pareció una eternidad, el comisionado Wallace se aclaró la garganta y se dirigió a la sala. Hemos revisado la evidencia y el testimonio presentado aquí hoy, comenzó con voz firme, y es nuestra determinación que el oficial Mark Wilson actuó en clara violación del protocolo del departamento. Sus acciones fueron imprudentes e injustificadas, y como resultado el oficial Wilson será liberado de inmediato. Creyó en sus deberes. Las palabras quedaron en el aire por un momento antes de hundirse por completo. Mark sat congelado en su asiento, la incredulidad grabada en su rostro. Su carrera, todo por lo que había trabajado, había terminado. David exhaló lentamente, una ola de alivio lo invadió. Él había hecho justicia, se había servido. La sala se vació. Lentamente los oficiales susurrando entre ellos mientras salían. David se puso de pie y caminó hacia la puerta, su corazón más ligero de lo que había estado en semanas afuera. El sol brillaba, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió sonreír. Las consecuencias de la audiencia disciplinaria se extendió por el recinto y por toda la comunidad como una onda expansiva. La decisión de despedir al oficial Mark Wilson había enviado un mensaje claro de que habría consecuencias por mala conducta, incluso para aquellos que alguna vez habían estado protegidos por el sistema. Pero cuando David Johnson salió del recinto esa tarde, el peso de todo por lo que había estado luchando todavía presionaba fuertemente sobre sus hombros. La batalla se había ganado, pero el costo tanto para su familia como para el departamento era innegable. Afuera del recinto, un pequeño grupo de manifestantes se reunió sosteniendo carteles que decían justicia para Amelia y háganlos responsables. Su oportunidad ahora era más tranquila, más moderada, pero la pasión en sus ojos permaneció cuando David pasó junto a ellos. Algunos de los manifestantes asintieron en su dirección, ofreciendo su apoyo sin palabras. David lo apreció, pero no pudo quitarse la sensación de vacío en el pecho. Amelia estaba al frente de sus pensamientos. Mientras conducía a casa la audiencia disciplinaria, había traído una sensación de cierre a la pesadilla que había comenzado en el parque, pero no borró lo que había sucedido. La vista de su pequeña niña atrapada bajo el peso de un perro gruñón lo perseguía en cada momento de tranquilidad, y aunque se había hecho justicia en la forma del despido de Mark, David sabía que las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar. Cuando David llegó a casa, la casa estaba llena de los suaves y reconfortantes sonidos de su familia. Estaba sentada en el sofá, su brazo herido todavía vendado pero sanando. Su rostro se iluminó cuando vio a su padre y corrió hacia él, envolviendo su brazo sano alrededor de su cintura. David se arrodilló y la abrazó fuerte, sosteniéndola cerca mientras los últimos restos de la tensión del día se desvanecían. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Amelia suavemente, mirándolo con grandes ojos inocentes. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, su preocupación era por él. David sonrió, suavemente apartando un mechón de cabello de su rostro. «Estoy bien, cariño», dijo con voz firme. «¿Cómo te sientes?».
Amelia dudó por un momento mirando su brazo vendado, todavía le duele un poco, admitió, pero está mejorando. David besó la parte superior de su cabeza, sintiendo una ola de alivio invadirlo. Eres tan fuerte, susurró acercándola de nuevo. Estoy tan orgullosa de ti. Mientras se sentaban juntos en el sofá, el peso de las últimas semanas comenzó a levantarse. Amelia apoyó la cabeza en el hombro de David, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, hubo una sensación de paz en la casa. La tormenta había pasado y ahora era el momento de reconstruir lentamente, con cuidado, pero con el conocimiento de que habían sobrevivido. Más tarde esa noche, cuando el sol comenzó a ponerse, David y Amelia caminaron por el parque. Era el mismo parque donde había comenzado la pesadilla, pero ahora se sentía diferente. El aire estaba tranquilo, lleno de los suaves sonidos de las familias disfrutando de la cálida tarde. Los niños jugaban en los columpios, sus risas resonaban entre los árboles y los corredores pasaban asintiendo en reconocimiento cuando vieron la mano de David. Amelia era pequeña en la de David, pero su agarre era fuerte. Caminaba con confianza a su lado, sus pasos firmes. A pesar de todo lo que había pasado, David la observaba con atención, listo para ofrecerle apoyo si lo necesitaba, pero Amelia parecía tranquila. Sus ojos escanearon el parque, admirando las vistas familiares. Y no había miedo en su mirada, solo curiosidad. Cuando llegaron a la pequeña colina donde había ocurrido el incidente, Amelia se detuvo y miró la pendiente cubierta de hierba. David contuvo la respiración, inseguro de cómo reaccionaría, pero después de un momento, Amelia sonrió y lo miró. Papi, dijo en voz baja, quiero bajar la colina. David sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y alivio, asintió y le dio un suave apretón en la mano. Adelante, cariño, dijo con voz suave, estoy aquí. Amelia soltó su mano y comenzó a correr colina abajo, su risa sonaba como música. David la observó, su pecho se apretó por la emoción al ver la alegría en su rostro. Fue como si en ese momento hubiera recuperado el parque, recuperado la parte de sí misma que le habían arrebatado ese terrible día. Cuando llegó al final de la colina, Amelia se giró y le hizo un gesto con la mano. Con una sonrisa brillante y llena de vida, David le devolvió el saludo con la mirada. Mingover, mientras la observaba, ella iba a estar bien, ellos iban a estar bien en la comisaría. La carrera de Mark Wilson había llegado oficialmente a su fin. La insignia que una vez había llevado con orgullo le había sido despojada y el peso de sus acciones finalmente lo había alcanzado. Dejó la comisaría ese día con la cabeza gacha, su futuro incierto y su reputación en ruinas. Mientras cruzaba el estacionamiento, Mark sintió las escaleras de sus antiguos colegas en su espalda. Algunos de ellos lo miraron con desdén, otros con lástima, pero nadie le habló. Ya no era uno de ellos. Sus días como oficial de policía habían terminado, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Las calles afuera de la comisaría estaban más tranquilas ahora. Las protestas habían disminuido en gran medida después de la conclusión de la audiencia, pero el impacto de la decisión fue todavía. Se sentía que la comunidad había sido sacudida por el incidente, y la confianza entre el público y la policía había sido dañada. Mark sabía que su despido era solo el comienzo. Habría más investigaciones, más escrutinio y más demandas de reformas, y al final sería recordado no por el bien que había hecho durante su carrera, sino por el momento en que dejó que su propio prejuicio y arrogancia destruyeran todo. Los pensamientos de Mark fueron interrumpidos por el sonido del motor de un automóvil que arrancaba cerca. Se giró para ver a David Johnson sentado detrás del volante, preparándose para alejarse del precinto. Sus ojos se encontraron brevemente a través del parabrisas, y por un momento ningún otro hombre se movió. No se intercambiaron palabras, no hubo una confrontación final, pero en ese momento Mark supo que había perdido. David había luchado por la justicia y había ganado. Mark, por otro lado, había perdido todo: su carrera, su reputación y cualquier esperanza de redención. Sin decir una palabra, David se alejó, dejando a Mark parado solo en el estacionamiento. Un hombre que una vez había tenido el control, pero que ahora no le quedaba nada. En las semanas que siguieron, la vida lentamente volvió a la normalidad para David y su familia. Las heridas de Amelia sanaron tanto físico y emocional, y el miedo que una vez se había apoderado de su hogar comenzó a desvanecerse. David regresó al trabajo, pero su enfoque era diferente ahora. El caso con Mark le había abierto los ojos a los problemas sistémicos dentro del departamento, y estaba decidido a ser una fuerza para el cambio. Ya no se permitiría a oficiales como Mark Wilson esconderse detrás de sus placas. Habría responsabilidad, y David se aseguraría de ello. Una tarde, cuando el sol se pusiera sobre la ciudad, David se sentó en el porche de su casa mirando a Amelia jugar en el patio. Se estaba riendo, su brazo vendado ahora solo era un recuerdo de la terrible experiencia que había sobrevivido. David sonrió sintiendo una sensación de paz que había estado ausente durante tanto tiempo. Angela, su esposa, salió al porche y se sentó a su lado apoyando la cabeza en su hombro. Está mejor, dijo suavemente mirando a Amelia con una tierna sonrisa. David asintió. Ella es fuerte, más fuerte de lo que jamás podría haber imaginado. Angela lo miró, sus ojos llenos de un orgullo tranquilo. Los dos son fuertes, dijo. Que luchaste por ella, David, te aseguraste de que ella consiguiera justicia. David envolvió su brazo alrededor de Angela acercándola. Hice lo que tenía que hacer.
Dijo en voz baja por ella. Por todos nos sentamos en silencio por un rato mirando cómo los últimos rayos de sol se desvanecían detrás de los árboles. El mundo se sentía un poco más ligero, ahora un poco más esperanzador, y David sabía que no importaba qué desafíos hubiera por delante, tenía la fuerza para enfrentarlos porque se había hecho justicia, y ahora era el momento de seguir adelante. Esta historia es un recordatorio de lo importante que es luchar por la justicia incluso cuando las probabilidades parecen estar en nuestra contra. ¿Qué piensas sobre lo que sucedió? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu voz importa. No olvides suscribirte para que no te pierdas nuevos videos, y dale me gusta si te gustó. Tu apoyo nos ayuda a contar más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.